Pantalla. ¿Lo veis bien? Sí. Vale, fenomenal. Pues nada, yo presentarme, soy David Nadal, soy el gerente de zona de Cantabria y la nutrición médica. He estado muchos años en el departamento médico de la compañía y bueno, y por eso me he prestado a hacer esta presentación. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y vuestra disponibilidad para realizarla. La hemos titulado Actualización sobre el diagnóstico y tratamiento de la hiponatremia oral. Y después, concretamente, profundizaremos sobre los avances y la evidencia de la urea oral en el manejo de la hiponatremia. Ya sabéis que la hiponatremia, ¿no? Pues se define como el trastorno del sodio cuando los niveles analíticos bajan por debajo de 135 milicovalentes por litro. Es el trastorno electrolítico más frecuente a nivel hospitalario y supone, bueno, se estima que en torno al 20-30% de los pacientes hospitalizados presenta alguna alteración del sodio, bien al ingreso o bien iatrogénicamente puede a veces surgir durante el periodo de hospitalización. Supongo que desde farmacia tenéis toda la información para sacar vuestras propias estadísticas, pero bueno, son las estimaciones de estudios grandes. Sí, sí. Se está grabando, sí. Simplemente por refrescar un poquito la clínica, sabéis que es de predominio neurológico. Hay que determinar, por supuesto, la gravedad y el valor analítico de la anatremia, pero también es muy importante asociarlo a la rapidez en la instauración, ¿no? Incluso más allá del valor analítico, es fundamental clasificar al paciente según su sintomatología, ¿no? Sintomatología leve, moderada o severa, que puede asociarse, que puede corresponder a estos síntomas. Las hiponatremias leves pueden ser, ya os digo, síntomas más inespecíficos, pacientes con cierta alteración neuromotora de la marcha, déficit cognitivo, que al final determina o provoca un mayor riesgo de caídas y fracturas. El problema es que, claro, estas alteraciones y déficits son habituales en pacientes geriátricos, en pacientes con medicaciones, pues bueno, que afectan al sistema nervioso central y pueden enmascarar una hiponatremia subyacente que esté causando pues, este deterioro, ¿no? Muchas veces también ocurre que hiponatremias leves que se detectan en analítica, porque al final, pues bueno, la suerte es que en el ámbito hospitalario todas las analíticas eh, controlan la anatremia, aunque se detectan, no se tratan. Y incluso cuando se tratan, se hace un menor seguimiento cuando son hiponatremias leves que cuando son moderadas o severas, ¿no? Porque la repercusión clínica de esta hiponatremia leve pero crónica pues está banalizada y lo veremos con algún estudio posterior, ¿no? Pero bueno, este sería el perfil de paciente con hiponatremia leve. Después tenemos pacientes con hiponatremia moderada o severa, niveles normalmente por debajo de 130, 125, donde pues la sintomatología pues suele ser más clara, náuseas, vómitos, desorientación, somnolencia profunda, bueno, y pacientes ya con hiponatremia grave, normalmente la sintomatología grave aparece por debajo de 125 o por debajo de 120 y los pacientes ya presentarían pues síntomas bueno, que pueden provocar mortalidad directa, ¿no? Arritmias, convulsiones, distrés respiratorio, estupor o incluso muerte. Ya os digo, más importante que el valor propio es la sintomatología que presenta el paciente. Hay pacientes muy adaptados, pacientes con niveles de 118, 120, que prácticamente tienen una sintomatología leve. Pero bueno, esto lo veremos después. Es clave para elegir el mejor tratamiento en cada caso. Además, asociarlo a las rapidez en la instauración, pacientes de instauración aguda o hiponatremias de instauración rápida que se instauran en menos de 24 o 48 horas, son hiponatremias muy sintomáticas, donde el edema cerebral que se instaura es fuerte, es elevado y provoca un aumento de la presión intracraneal. Estos pacientes van a presentar mucha sintomatología, cefaleas, náuseas, vómitos, convulsiones, delirio y están asociadas a una mortalidad directa del 36%, ¿vale? Son a lo mejor estudios más antiguos, quizás ahora es menos, pero son las que mayor mortalidad pueden presentar. Pueden ser por abuso de diuréticos, pérdida de agua masiva y sales, pues por ejemplo en un esfuerzo de una maratón o, bueno, hiponatremias de rápida instauración que son muy sintomáticas. Por otro lado, tenemos pacientes con hiponatremias de instauración lenta o crónica. Normalmente, este perfil que veréis mucho en el hospital se deben principalmente o a fármacos,
inhibidores de recaptación de serotonina, antiepilépticos, antipsicóticos, medicamentos eso para el Alzheimer, Parkinson, etcétera. O bien, bueno, que son fármacos que se pautan durante muchos meses, durante incluso años, y van alterando la función normal o la secreción normal del ADH y son hiponatremias de instauración lenta, ¿no? Mucho menos sintomáticas. Y por otro lado tenemos las enfermedades crónicas como la insuficiencia cardíaca o la cirrosis, que son causantes también de hiponatremias crónicas, normalmente de tipo hipervolémico, pero bueno, lo veremos ahora. Estos pacientes más crónicos, que pueden llegar a niveles, ya os digo, 118, 115, 120 y tal, perfectamente adaptados. Lo que pasa es que en una situación de hiponatremia aguda, que era el primer caso, el más sintomático, lo que ocurre es que entra agua masivamente desde el organismo hasta el espacio intracraneal, ¿no? Para compensar la hiponatremia aguda que hay. Esa diferencia de osmolaridades pues hace que entre, bueno, primero que entre agua para diluir el espacio intracraneal, que está más concentrado, y sale también eh, elementos osmóticos, ¿no? Sodio, potasio y también neurotransmisores. Al final, en las hiponatremias agudas, pues bueno, esto se produce de una manera muy brusca, se produce el aumento de la presión intracraneal y los síntomas cognitivos. Por otro lado, tenemos el paciente crónico y adaptado, que estos mecanismos también ocurren, pero de una manera mucho más suave, por lo que al cerebro le da tiempo a realizar mecanismos adaptativos y presentar menos sintomatología. En un paciente crónico tenemos una anatremia baja, una osmolaridad sanguínea baja y también una tonicidad baja a nivel neuronal, ¿vale? A nivel intracraneal. Este paciente tiene osmolaridades compensadas y presenta una menor sintomatología. Pero también es verdad que este paciente, por la tonicidad del baño neuronal, es el que es especialmente sensible a sobrecorrección y el que es especialmente sensible a sufrir el síndrome de desmielización osmótica. Es poco frecuente, pero cuando ocurre es muy dañino. Eh, ¿Qué pacientes son estos crónicos? Pues bueno, como decíamos, pacientes que utilizan farmacología que lo provoca, alcohólicos, potómanos, SIADHs idiopáticos crónicos, oncológicos, que también son de muchos meses de duración, pacientes en hemodiálisis, trasplantados y pacientes con insuficiencia cardíaca y cirrosis, ¿vale? Son los principales targets a tener cuidado en el tratamiento brusco. Decíamos que la hiponatremia leve y moderada, pues es peligrosa porque se banaliza, porque se sigue menos y se trata menos. Y este estudio lo pone un poco de manifiesto. Se titula, pues bueno, hiponatremia en pacientes ancianos en el departamento de urgencias o de emergencias y lo determinan como un marcador de fragilidad, ¿no? Lo que ven en este estudio holandés es que, bueno, analizaron todos los pacientes que pasaron por el servicio de urgencias en un año, pacientes de más de 65 años. Bien, ahí analizaron los pacientes con hiponatremias leves moderadas y con hiponatremias severas. Lo que vieron es que el 7% de todo de la muestra pues presentaban hiponatremia. Perfecto. Y que los pacientes con hiponatremia presentaban mayor mortalidad que los pacientes que no tenían hiponatremia. Hasta ahí, fenomenal. Ya se sabía que la hiponatremia era un marcador de mortalidad y que es un factor de peor pronóstico para enfermedades cardiovasculares, aumento de días de hospitalización, etcétera. Todo eso se sabía. Lo que un poco pone de manifiesto el estudio es que el grupo de pacientes con hiponatremia leve moderada presentaba un mayor riesgo de mortalidad en el largo plazo, es decir, al año, que el grupo de pacientes con hiponatremia severa. Y por eso dicen que es un marcador de fragilidad también en el largo plazo. Y esto se debe a tres razones: al infradiagnóstico de las leves moderadas, es decir, cuando se detectaban, las leves moderadas no se llegaba al diagnóstico etiológico. En cambio, en las hiponatremias severas siempre se intentaba determinar la etiología de esa hiponatremia. Por otro lado, el infratratamiento. Las leves moderadas porcentualmente estaban peor tratadas o menos tratadas que las hiponatremias severas, que las severas siempre se interviene, primero con soloterapia y después con otros fármacos, pero siempre se tiene que intervenir porque el paciente pues peligra su vida. Y por otro lado, la adherencia a las guías. Cuando la hiponatremia es severa, en urgencias se sigue a pies juntillas el protocolo de actuación para hiponatremias severas porque, oye, está súper claro y todo el mundo lo sigue a pies juntillas. El problema de las hiponatremias leves moderadas es que
cada maestrillo tiene su librillo y hay una menor adherencia a las guías de práctica clínica, ¿no? Y esto al final pues determina una separación de las curvas y que el grupo de mayor mortalidad sea el grupo de hiponatremias moderadas. Un poco por resumir, decíamos que la hiponatremia pues, asocia mortalidad y fragilidad, aumento de déficits cognitivos por el edema cerebral que se instaura, más o menos agudo, alteraciones de la marcha y caída y fracturas de cadera. Esto se estudia, vamos, está súper estudiado, que la hiponatremia es un factor de riesgo para las fracturas de cadera. Y además es una alteración con alta repercusión clínica y económica, porque son pacientes que si no tenemos controlados, en el caso de hiponatremias crónicas, son pacientes que reingresan, pacientes que complican sus patologías de base y pacientes, bueno, que al final acaban repercutiendo o teniendo un mayor gasto sanitario. Bien, en cuanto a diagnóstico y tratamiento, hay diferentes diagnósticos, un poco este algoritmos diagnósticos. Nosotros os solemos ofrecer un algoritmo de Bata muy cómodo para determinar la etiología o el perfil volémico de la hiponatremia en cuestión, porque determinando hiponatremias euvolémicas, hipervolémicas o hipovolémicas, pues es la mejor manera para poder abordar al paciente de una manera más dirigida. Este es uno que es un poco más visual para que hablemos ahora de él, ¿no? Lo primero siempre sería descartar una pseudohiponatremia por presencia de otros osmoles activos, glucosa, triglicéridos, proteínas o mannitol, que sería este bloque de aquí. Y sería una pseudohiponatremia porque la hiponatremia sería hipermolar o isosmolar. Las hiponatremias verdaderas son hipoosmolares. Y bueno, teniendo esto claro en la analítica, que son valores que tenemos en cualquier analítica, pues ya pasamos a determinar el volumen extracelular, ¿no? La volemia del paciente. Y si es un caso de hipovolemia, pacientes pues deshidratados, pacientes donde, bueno, la osmolaridad urinaria puede estar por encima de 100 por esa hipovolemia que sufren. Después tenemos pacientes euvolémicos, donde la volemia es normal o ligeramente aumentada, y aquí tendríamos el SIADH como principal representante de este grupo. Y por último tenemos la hiponatremia hipervolémica, donde aunque hay un exceso de sodio en el organismo, lo que hay también es un exceso aún mayor de agua estancada, edematosa y congestiva, ¿no? Tenemos casos de insuficiencia cardíaca o cirrosis, que son los más habituales. Esto es fundamental para tratar al paciente. Y por otro lado, la rapidez en la instauración, ¿no? Tener claro si es un paciente de perfil agudo o perfil crónico. Con estas tres cosas claras, las guías de práctica clínica ya permiten el abordaje. Para determinar perfectamente el diagnóstico etiológico, se necesitaría, además de la anatremia y la osmolaridad sanguínea, se necesitaría la osmolaridad urinaria y el sodio urinario. Son los otros dos parámetros necesarios para acabar de diagnosticar correctamente al paciente. Necesitaríamos orina 24 horas y determinar estos valores para la etiología. Lo que decíamos, individualizar el tratamiento en la hiponatremia es la mejor opción para evitar mortalidad y para evitar problemas. En el caso, por ejemplo, os traemos esta guía, que es la Guía de Práctica Clínica Europea. Es un consenso entre la Sociedad Europea de Medicina Intensiva, la Sociedad Europea de Endocrino y la Sociedad Europea de Trasplantes y Diálisis. Bueno, está publicada en la Revista Española de Nefrología en castellano en 2017 para cualquiera que la queráis consultar, os la podemos mandar. Aquí proponen siempre, pues eso, abordajes individualizados. En el caso de hiponatremias graves, muy sintomáticas, pues soluciones de urgencia. En este caso, la novedad de la guía es que proponen la utilización de bolos en vez de perfusiones. Aquí en esta guía las perfusiones un poco no las recomiendan, sino que recomiendan bolos de 150 mililitros cada bolo durante 20 minutos hasta corregir unos 5 equivalentes la anatremia de partida. No sé si en el hospital tenéis suero al 3%, al 2% o al 5%, pero son todo alternativas para esto. Tenemos ahora tiene un problema porque al 3, sí, al 3 ha habido un problema de falta de suministro. Bueno, claro, pero claro. lo probamos con añadiendo cloruro sódico concentrado a la bolsa de fisio. Vale. Solo que siempre nos ha dado no sé, siempre, ahora para interrumpir un momentito, siempre nos ha dado o hemos tenido la información de que las correcciones rápidas Sí.
siempre habíamos hablado, si ahora no recuerdo mal, 8.000 equivalentes en 24 horas, ¿puede ser? Algo así, sí. Ahora Un te digo, Por el problema del edema cerebral. Sí, un poquito más, quizás 10, 12, pero bueno, es un rango a tener en cuenta. Depende de la guía que mires, hablan de 8, de 10 o de 12, pero lo que está claro es que por encima de 10 al día, en 24 horas, ya sería un riesgo para el paciente. Vale, este incremento que hablas es en 24 horas, ¿eh? En 24 horas, sí. Equivalentes en 24 horas, vale. Sí. Claro, no sabía en qué tiempo, 20 minutos la perfusión, pero 24 horas ¿no? Exacto, aquí lo que proponen es, digamos, aplicar un bolo y mirar cuánto corrige la anatremia. Aplicar otro bolo y el objetivo sería llegar hasta 5 en esa primera fase de atención al paciente y entonces ya pasarle a otra alternativa que corrija más lento la anatremia. Entonces, esto simplemente es para llevar al paciente a unos niveles de seguridad sin sobrepasar estos 5.000 equivalentes. Puede incluso el paciente estar en niveles de seguridad sintomática por debajo de 120. Pero ya os digo, en pacientes con arritmias, convulsiones, etcétera, el objetivo sería corregir con sueroterapia hasta 5.000 equivalentes por litro y hacerlo poco a poco con bolos. Porque el problema de las perfusiones es lo que tú comentabas. El problema de las perfusiones es que a veces se ponían y si no la miras frecuentemente, a lo mejor han pasado X horas con la perfusión y cuando te das cuenta ya llevas 8 o 10.000 equivalentes. Bueno, o se ha movido muy poco también a veces, ¿no? También puede ser, claro. Los bolos es para eso, para intentar medir más estrechamente la subida de la anatremia y no pasarnos de 5. Allora sempre andaven al marge d'avui i ara baixem els quilos. Esto claro, implica ir haciendo analíticas durante al día, ¿no? Pues lo pones, analítica. Perdón, ¿Sabes? no te oía bien. Por ejemplo, 3 analíticas, ¿no? 3 ionogramas. Sí, al principio sí, en la fase inicial sí que haría falta más analíticas porque cada bolo requeriría una medición. Ya. Pero bueno, en la guía viene todo explicado y yo creo que al final es adaptar lo que recomienda la guía a la capacidad propia de cada centro. Sí, sí. Pero bueno, la referencia es eso, intentar no sobrepasar los 5.000 equivalentes por litro con sueroterapia y cuando ya lo tienes, esta primera fase corregida, pasar a, en el caso de hipovolémicas, cambiar el suero y pasarlo a isotónico y ya recuperar al paciente con suero isotónico. Y en el caso de hipervolemias o de euvolémicas, pasar a aplicar una leve restricción hídrica si es funcional, porque en osmolaridades urinarias por encima de 500 la restricción hídrica no funciona, y pasar a la utilización de diuréticos, ¿no? O de acuaréticos, que son los fármacos recomendados para tratar las euvolémicas e hipervolémicas. Un poco por centrarnos en el SIADH, que sabéis que es la más común de las euvolémicas, el 30% son idiopáticas, pero también hay mucho por fármacos y por cáncer por tumores. Se produce una recaptación masiva de agua en el túbulo colector de la nefrona porque la excesiva cantidad de ADH hace que las acoporinas estén abiertas y recaptando agua continuamente, ¿no? Se generan orinas de poco volumen, pero muy concentradas en sodio, lo que hace que el paciente entre en hiponatremia, pero sin hipervolemia. Aquí tenéis un montón de situaciones clínicas que causan ADH y que seguro que veis habitualmente. Esta guía de práctica clínica, la europea, recomienda como primera opción practicar la restricción hídrica, pero es verdad que la propia guía plantea que la eficacia es variable, 30-40% de los pacientes. Ya os digo, es eficaz normalmente los que tienen osmolaridades urinarias por debajo de 500. Después hablan también de la duración, que es difícil instaurarla mucho tiempo de manera crónica, ¿no? O sea, lo puedes instaurar 24, 48, 72 horas mientras estás en planta, vigilándolo y tal, pero en domicilios y pacientes potómanos o pacientes con boca seca es muy difícil de mantener. Y eso, pacientes que es imposible directamente. Como segunda línea, la guía propone urea al 0,25-0,5 gramos por kilo de peso. Esto corresponde en un paciente estándar a 1-2 sobres al día, ¿vale? O 15 gramos o 30 gramos, 1 o 2 sobres, ¿vale? Una posología bastante cómoda
y sencilla. Y también proponen otra opción, que es en donde no haya urea, porque no todos los países de Europa comercializan la urea oral. Proponen pues, diuréticos de LASA a dosis baja, pero suplementados con cloruro sódico oral. Al final, el diurético de LASA no tiene indicación si ADH, pero se puede, en algunos países se utiliza, pero recordad que es un diurético de LASA, o sea, que se elimina sodio con el diurético de LASA, ¿no? Entonces, las dosis tienen que ser bajas y suplementar con cloruro sódico oral. La urea sería un acuarético o un diurético osmótico ahorrador de sodio. Entonces, ahí está un poco la diferencia entre ambos fármacos. Vamos a hablar de la urea. En la guía del grupo Agua, de la SEEN, que se publicó en octubre del año pasado, ya aparece la urea como fármaco dentro de la categoría de tratamiento de los IADHs. Ellos comentan que se puede utilizar con 15 gramos al día y un control a las 24 horas. Realmente la urea, por la práctica clínica de todos vuestros compañeros en general, la urea, lo lógico o lo más habitual es empezar por 30 gramos y después bajar a 15 o subir a 45, que son las 3 dosis que se encuentran en ficha técnica actualmente, ¿no? Lo bueno de la urea es que no tenéis que monitorizar al paciente a las 6 horas o incluso aquí pone a las 24, se puede monitorizar directamente a las 28. Es un fármaco que actúa lentamente, es muy predecible y no genera sobrecorrección ni síndrome de desmelación osmótica. Es muy seguro, bueno, es el fármaco más seguro dentro de la categoría de fármacos para hiponatremias, y lo que permite, veis que el algoritmo es muy sencillo comparado con otros algoritmos terapéuticos de otras moléculas, y lo que permite es perfectamente tener monitorizado al paciente y controlado al paciente sin necesidad de monitorizar y mantener tratamientos crónicos o ambulatorios sin riesgo de sobrecorrección. Directamente, pues la urea, si se pone un lunes, se puede medir el martes o incluso el miércoles, y lo que hay que ver es la velocidad de corrección de esa anatremia. En el algoritmo, esto es una consideración de seguridad, ¿no? Si en 24 horas el incremento de sodio es por encima de 8, lo que comentábamos, ¿no? 8, 10, 12, hay que omitir siempre la siguiente dosis, ¿no? Esto viene del algoritmo de los Vaptanes. En el caso de la urea, no se producen incrementos por encima de 8. Además, bueno, lo que se puede ver después es eso, es la necesidad de subir a 30 o 45 gramos. Y en la fase ambulatoria, lo bueno de la urea es lo mismo. La urea no va a variar su funcionalidad o su velocidad de corrección, aunque el paciente varíe de peso, como si ocurre con otras moléculas, y incluso cuando el SIADH desaparece, si un SIADH por una neumonía, por un COVID o por un idiopático cesa de un día para otro y ese exceso de ADH desaparece, la urea a 1 o 2 sobres al día no genera sobrecorrección en ese paciente ni va a generar un problema agudo. Por lo que en la siguiente revisión se detecta que ese SIADH ha desaparecido y la urea se descontinúa. En ese aspecto es muy seguro. Yo contaros que la urea existe desde hace más de 100 años. Es un medicamento centenario que se ha utilizado como diurético para la insuficiencia cardíaca. Ya os digo, hay estudios de 1920, 1930 del Rockefeller Institute de Nueva York donde se utiliza como acuarético. En los años 70-80, las farmacias hospitalarias lo han formulado siempre para manejar las hiponatremias, ya os digo, euvolémicas y hipervolémicas. Y era un medicamento de fórmula magistral. En 2013 lo lanzamos como alimento de uso médico especial, saborizado, y lo comercializamos, pero no estaba financiado la alta. Esta fase se utilizó solamente intrahospitalariamente. En 2016, la urea también ha sido aprobada como alimento de uso médico especial o medical food dentro de las orphan drugs para la hiponatremia euvolémica y hipervolémica. En Estados Unidos no hay una diferenciación de la urea, no hay una indicación tan concreta como el SIADH, ¿no? Allí se utiliza en euvolemia y hipervolemia y está autorizado como sustancia grasa de alta seguridad. Y en España, en 2017-2018, conseguimos la financiación para pacientes ambulatorios o domiciliarios, ¿no? Que requieran pues, ese tratamiento crónico en su domicilio. Se categorizó como un DH, diagnóstico y dispensación hospitalaria.
lo dispensaríais desde la farmacia hospitalaria en pacientes crónicos que así los requieran. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Pues bien, el mecanismo de acción, lo que os decía, es un mecanismo doble. Primero actúa como coarético, ya que la urea se concentra en el túbulo colector de la nefrona y arrastra agua por aumento de la osmolaridad del filtrado, ¿vale? Se genera un gradiente de concentración y en el túbulo colector la urea ya no difunde, ahí se queda estancada y arrastra agua por gradiente de concentración, incluso con cantidades masivas de ADH, ¿no? Ese gradiente de concentración es superior a la fuerza del ADH. Y por otro lado, como aumenta la concentración del filtrado urinario, también se favorece la reabsorción de sodio y se evita la natriuresis. Con lo que tenemos un doble mecanismo para la urea que, bueno, que favorece pues, ese efecto corrector de la natremia. Lo que os decía, hay estudios donde se habla de la seguridad de la urea en pacientes agudos. Por ejemplo, en el caso de la urea, pues se sabe que previene o que reduce la presión intracraneal cuando se da en hiponatremias agudas. Esa sintomatología central y la presión intracraneal baja rápidamente y el paciente mejora mucho, sin sobrecorregir y sin provocar SDO. Y por otro lado, hay estudios con astrocitos y con células neuronales donde se ve que la urea es la molécula que incluso no es que no genere SDO, sino que la urea administrada a la vez que suero salino, que eso por ejemplo ocurre en otros países de Europa, la urea previene el SDO comparado con otras alternativas. O sea que en ese aspecto es muy seguro. Nos vamos a ficha técnica. La urea, cuando pasó de medical food a medicamento en España, pasó de estar autorizada el AUME en eubolemia e hipervolemia a estar autorizada en la indicación con más evidencia publicada al respecto, que es el SIADH, ¿vale? Se utiliza con la posología, ya os digo, de 1, 2, 3 sobres al día y es un polvo saborizado a sabor naranja. Además, lo podéis utilizar por sonda nasogástrica. La urea disuelve fantásticamente, no deja ningún pozo, ni ningún grumo, ni nada. Y en caso de paciente semicrítico, paciente con sonda, se puede utilizar por sonda nasogástrica. La eficacia y seguridad, bueno, aumenta la natremia hasta 4 milicovalentes cada 12 horas. Nunca supera los 10-12 milicovalentes cada 24 horas. De hecho, es que la urea nunca se ha reportado un caso de SDO con la molécula. 4 milicovalentes cada 12 horas sería a dosis de 45 o 60 gramos al día, es decir, 3 o 4 sobres al día, en pacientes que quizás no requirieran tanta dosis. Si no, lo habitual es que la urea corrija 1, 2, 3 miliequivalentes al día. Esa es la velocidad de corrección normal de la urea. 1, 2, 3, 4 miliequivalentes al día. Por lo que el paciente o sea, la corrección de la natremia va a ser muy predecible y a lo mejor en 4 o 5 días el paciente puede estar en normonatremia. Pero no vais a tener, no vais a poder, no vais a tener nunca un paciente que corrija 10, 15 mil equivalentes en un día. Eso con la urea no ocurre. Por eso, pues nos requiere estrecha monitorización y tampoco decir que tampoco produce hepatotoxicidad. La urea es igual que la urea endógena. Es una molécula de metabolismo extrahepático, pasa del tracto digestivo a sangre y de sangre directamente al filtrado urinario, pasa a orina. O bien por el filtrado urinario o bien por difusión transmembrana directamente al túbulo colector y a otras partes de la nefrona, ¿vale? Por lo que en un paciente con problemas hepáticos la urea se puede utilizar. ¿Qué limitaciones hay que tener en cuenta? Pues dos. La primera, pacientes ERCA. Obviamente, pacientes con filtrados por debajo de 30 o de 25 son pacientes que tienen una función renal pues delicada. Estos pacientes tienen que estar monitorizados si se utiliza la urea. Es decir, la urea se puede utilizar en planta para pacientes ERCA, pero a nivel ambulatorio no se recomienda, porque si hubiera una bajada brusca de la función renal, la urea se podría acumular. Igual que la endógena, ¿no? Se podría acumular. Entonces, mejor en pacientes ERCA utilizarlos solamente en planta. Y eso, y siempre que haya diuresis, ¿no? Si hay anuria no se podría utilizar.
Y otra contraindicación sería encefalopatías hepáticas o renales en curso. ¿Por qué? Porque ya los niveles de nitrógeno en sangre ya estarían muy elevados y la urea pues agravaría esta situación. Y en casos de hipovolemia, deshidratación o hemorragia intracraneal activa. En estos casos no se tiene que utilizar la urea, ¿vale? Además de la función renal, también os podéis fijar con de la uremia, del valor de uremia basal, ¿no? Pacientes por encima de 75 o 100 miligramos decilitros de uremia basal, en ficha técnica dice que hay que utilizarlo con precaución, ¿vale? ¿Por qué? Porque son niveles altos en los cuales si tú utilizas urea oral va a subir esa uremia, aunque sea de manera transitoria, ¿vale? Entonces en estos pacientes, más vigilancia. Por la experiencia de estudios, compañeros, etcétera, internistas, hay hepatólogos, hay muchos compañeros que utilizan la urea con niveles de 120, 130, 110 miligramos decilitro sin que les generen encefalopatía y ningún tipo de problema. Pero, ya os digo, estas son las recomendaciones de ficha técnica y lo otro es práctica clínica. A nivel de evidencia, voy a presentaros algunos estudios que creo que son interesantes que, oye, os pueden ilustrar cómo se abordan diferentes perfiles de pacientes. Este estudio está hecho en Australia en 2019. Es una serie bastante grande de paciente anciano fuera de la UCI, donde se evalúa pues, la eficacia y la seguridad de la urea oral en pacientes con hiponatremia, ¿vale? Son 69 pacientes de una edad media de 67 años, la mayoría por SIADH, y la condición de inclusión en el estudio es que sean resistentes a la restricción hídrica, ¿no? Aquí aplican restricción hídrica y los que fracasan, pues digamos que entrarían en el estudio. Bien, el 41% de las hiponatremias eran de instauración aguda, el 45% crónicas y el 15% por hemorragia subaracnoidea, que es otra causa de SIADH. Bien, en este estudio lo que ven es que el 22% de las veces la urea fue utilizada como primera línea por delante de la restricción hídrica cuando no se pudo implementar, ¿no? En un potómano o en pacientes que no se puede implementar la restricción hídrica. Y por otro lado, el 78% de las veces fue tras el fracaso de la restricción hídrica. Aquí la dosis inicial media fue de 30 gramos al día, que os decía que es normalmente la más habitual. En algunos pacientes después se utilizan 15 y en otros pacientes llegan a utilizar 45. Son los 3 sobres al día. Bien, aquí lo que ven es que el 65% de los pacientes llega a niveles de hiponatremia leve, es decir, por encima de 130, tras las primeras 72 horas. O sea, en los primeros 3 días el paciente mejora 3, 4, 5, 6 mil equivalentes hasta llegar a niveles de 130. La mayoría de ellos en 2 días. Comentan que esta tasa de eficacia es muy buena comparada con otros agentes y la verdad que eso, en Australia, donde no tienen aún nuestro fármaco, allí la formulan, ¿no? Pues les sorprendió la eficacia respecto a lo que utilizan. No se produjo ningún caso de sobrecorrección ni de muerte y en Australia 17 pacientes se quejaron del sabor. ¿Por qué? Porque en Australia no está comercializando nuestro producto y allí la formulación magistral es neutra. ¿Vale? En España tenemos la suerte que está formulada y saborizada sabor naranja, tipo Frenadol. Podéis hacer una cata y probar el producto. Nosotros en la SEMI, la semana pasada, lo dábamos a probar a la gente y se sorprendía gratamente. Pero bueno, es un cambio importante respecto a otros países, una ventaja importante. Este otro estudio está hecho en Italia. Es una serie toda de pacientes oncológicos, ¿no? Donde las hiponatremias pues, son frecuentes, sobre todo en cáncer de pulmón, y son normalmente de perfil crónico. Bien, este estudio es un retrospectivo hecho en 2019 con 36 pacientes, todos de SIADH de pulmón, ¿vale? SIADH oncológico de pulmón. Edad media 68 años y el 69% hombres. Aquí lo que ven es que, por un lado, el cáncer de pulmón es hipersecretor de DH y, por otro lado, cierta quimioterapia, hablan de la ciclofosfamida y el cisplatino, también generan cierta pues, hipersecreción del ADH, ¿no? También se ha evaluado eso. Entonces, que esos dos factores, pues bueno, son los desencadenantes del SIADH oncológico. Dividen el estudio en dos grupos: hiponatremias profundas y graves y moderadas. Los leves, digamos que no los incluyen en el estudio. Y aquí en Italia,
La urea oral la administraban con zumo de limón o con zumo de naranja, porque tampoco tenían nuestro producto, sin aplicar restricción hídrica. Bueno, a fecha de 2023 ya en Italia está aprobada la urea oral de nuestra compañía para utilizarse. O sea que este problema ya han dejado de tenerlo. Bien, aquí lo que ven es que las dosis utilizadas a veces tienen que ser de 60 gramos al día. Es decir, 15, 30, 45 o 60 gramos al día. Esto está avalado por la guía de la SEN del grupo Agua que os enseñaba antes. En la guía de la SEN se recomienda la urea o proponen la utilización de urea hasta 60 gramos al día. Aquí lo que ven es que miden las natremias al inicio, tras las primeras 24 horas, y después a los 14, a los 30 y a los 60 días. Lo que ven es que casi el 50% de los pacientes, el 45% de los pacientes, llega a normonatremia, es decir, más de 135 milicuarentes por litro, en los primeros 14 días. Tanto el grupo de hiponatremias moderadas como el de profundas o severas. Una eficacia muy buena, 15 días en eunatremia. En 30 días se llegó a eficacias del 85%. También fantástica eficacia. Tardan más en llegar. Los pacientes oncológicos tardan más en llegar a una atremia, pero se llega. Y después, en 60 días, el 100% de las hiponatremias moderadas y el 85% de las severas llegan a una atremia. Con lo que, bueno, es una tasa de eficacia muy buena y se tardará más o menos tiempo en llegar a esa eunatremia, pero se llega de una manera segura y de una manera donde no se produce ningún tipo de susto o alteración. En este caso, pues se comenta que la urea, pues eso, corrige la mayoría de pacientes en 2 semanas, etcétera, y que los niveles de eficacia por encima del 90% se consiguen en 30 a 60 días. No se produce ningún caso de sobrecorrección ni de SDO. Se habla del efecto neuroprotector de la urea en este estudio. También de que es una buena opción domiciliaria, porque pacientes con hiponatremia leve o que ya está corrigiéndose, se le puede dar el alta y acabar su tratamiento en domicilio. Es un tratamiento muy predecible, muy seguro y que el paciente no va a confundirse con la posología ni nada parecido. Entonces, permite dar altas hospitalarias y seguir revisando al paciente pues a los 15 días, a los 21, al tiempo que sea, para ver cómo va esa evolución de la anatremia. Aquí en Italia, en 5 casos fue descontinuado por el sabor, pero no es nuestro problema. Y sí que comentan en el estudio que es un tratamiento coste eficaz comparado con otras opciones para los pacientes más crónicos, ¿no? Que en ese aspecto, pues sí que el gasto sanitario pues, es importante. Y vamos a terminar con 2 estudios nacionales. Este estudio está hecho en el Hospital de San Juan de Alicante por el equipo de endocrino del hospital. La publicación completa pues os la podemos facilitar también. Y es una serie de pacientes, de 48 pacientes, todos con SIADH, por fármacos, neoplasias o idiopáticos tratados con urea oral. Aquí lo que ven es que pues, el 27% de los pacientes con un sobre de urea al día pues tienen suficiente, el 50% de los pacientes utilizan posología de 2 sobres al día y el 23% de los pacientes pueden requerir hasta 3 sobres. Esto lo estudiaron así. Y lo que ven es que la duración total del tratamiento media es de 2,95 meses más menos 6, es decir, es muy variable. Hay SIADHs que resuelven muy pronto y SIADHs que cronifican y requieren un tratamiento continuado. Ellos tienen pacientes de hasta 1 año de duración, ¿no? Lo que sí que comentan es que habitualmente la corrección se da en los primeros 7 días, ¿no? Es la más habitual. El grueso de pacientes corrigen los primeros 7 días. Lo que pasa es que hay pacientes más crónicos que requieren más tiempo de tratamiento. Los niveles de sodio plasmático al final del tratamiento, las medias, eran de 134 más menos 4,9. Y lo que sí que comenta el estudio es que es un tratamiento coste eficaz frente a otras opciones farmacológicas, porque la urea tiene un coste de 2,90 euros por sobre. 2,93, depende si lo calculas con IVA o sin IVA, ¿no? Entonces, al final, como máximo, puede suponer 9 euros al día por paciente. Y claro, pues esto en un paciente crónico es importante tenerlo en cuenta frente a otras alternativas, ¿no? Y por último, presentaros este estudio de Galicia Clínica que se publicó en 2022. Se acaba de ampliar el estudio a la revista de Medicina Clínica. Es una nueva publicación de octubre del 23, o sea que imaginaos qué cerquita lo tenemos. Y es un estudio muy bueno que al final
estos son los datos del estudio anterior, son los datos de este, pero tengo que actualizar los datos del nuevo estudio de octubre porque ya han ampliado la N a 49 pacientes y han hecho el estudio con un grupo control, ¿vale? Que es lo que faltaba en el estudio de 2022. El estudio, la verdad que es muy interesante porque propone la utilización de la urea oral en pacientes con insuficiencia cardíaca e hiponatremia. Claro, al final nos encontramos con un problema en estos pacientes, que no hay ningún fármaco con la indicación en ficha técnica para el tratamiento de la hiponatremia por insuficiencia cardíaca. En estos pacientes hay que extender, o se extiende normalmente, la utilización de urea o baptanes, que se utilizan en hiponatremia por SIADH, o bien se utiliza la furosemida, pero la furosemida a veces se encuentra cierta resistencia en pacientes que son resistentes a diuréticos, ¿no? Entonces el estudio propone la utilización de urea oral en estos pacientes y, bueno, y estos son los resultados. La eficacia del estudio he sacado la eficacia del estudio ya del de octubre, ¿no? El de los 49 pacientes comparado con el grupo control. Es de 5 días, 4 o 5 días, más o menos 3,5, ¿vale? Se parte de natremias de 125 más o menos 5 y se normalizan en 136,8 más o menos 2,7. La uremia se parte de uremias altas, lo que os decía, por encima de 75 seguro, de 94 más o menos 50, y se termina en uremias de 137 más o menos 50. Son uremias controladas, que no generan encefalopatía normalmente, pero que hay que monitorizar. En el caso de la función renal también se monitoriza. La creatinina no tiene ningún problema cuando se utiliza urea oral, de hecho, pues sufre cierto aclaramiento, y la tasa de filtración glomerular, que no es muy alta, y de hecho algunos pacientes cerca pues estaban ahí en el estudio, bueno, o límites. Al contrario, la función renal cuando se utiliza urea no, o sea, mejora, no tiene ningún problema, ¿vale? Y nada, las eficacias son similares a las obtenidas en los estudios de oncología o los estudios anteriores, del 82% para llegar a objetivos de 35 más menos 3 y del 70% para llegar a niveles de unatremia, ¿vale? Y nada, deciros que en este caso la urea se vieron 5 casos de hipotensión asintomática, como otros diuréticos, pero bueno, como está en el estudio, pues se comenta. Un paciente llegó a desorientación que sospecharon que podía ser una encefalopatía leve, porque al final también están utilizando la urea con uremias basales, pues a veces en algún paciente muy altas. Pero bueno, ellos lo monitorizan, cuando lo detectan en la planta, pues lo quitan. Y un paciente se quejó del mal sabor en comparación con lo que se quejan en otros países donde no está la urea saborizada. Pues bueno, eso es una ventaja en España. Y aquí comentan, pues eso, que las conclusiones es que la urea es una alternativa segura y bien tolerada en pacientes con insuficiencia cardíaca, está siendo eficaz en este ámbito, y que como la hiponatremia es un factor de mal pronóstico en insuficiencia cardíaca que se asocia a una elevada mortalidad, hay que tratarla siempre, la hiponatremia en estos pacientes, ¿no? Y se presenta la urea pues, como una opción terapéutica buena y de bajo coste para manejar estos pacientes. Y lo que también venimos a presentaros es una nueva evidencia que os vamos a invitar a una jornada que se realiza este viernes en Valencia, ¿vale? Es en formato híbrido, online y presencial, así que podéis consultarlo cuando queráis. Lo que están viendo los internistas, los cardiólogos, a partir de estos estudios o de esta utilización en hiponatremias hipervolémicas, es que la urea permite no tocar el tratamiento estándar, es decir, el tratamiento estándar se mantendría, pero lo que permite es no llegar a dosis tóxicas de furosemida, no llegar a dosis de 200, 250 miligramos, a utilizar una vía subclavia, etcétera. Lo bueno de la urea es que utilizando la urea sobre el tratamiento estándar en pacientes con hiponatremia hipervolémica, pues consiguen ese efecto de normalización de la anatremia y mejora la congestividad del paciente. Esto es un poco lo que se va a contar el 24 de noviembre, ya os digo, este viernes, por la Sociedad Valenciana de Nefrología, que hace una jornada en Valencia, la 6ª reunión internacional de expertos de insuficiencia cardíaca, y hablan de eso, del papel de la urea para normalizar la hiponatremia en pacientes congestivos y con insuficiencia cardíaca. Y donde además
de mejorar la natremia, se ve que mejoran la congestividad. Bueno, es algo que, como es un acuarético, ¿no? El paciente pierde agua libre y va mejorando también su congestividad. Y por último, pues deciros que la urea se ha recomendado en algunos informes farmacoterapéuticos en Valencia, en Galicia, en muchas comunidades autónomas, como la primera opción a tener en cuenta dentro del manejo del síndrome de secreción inadecuada de ADH, ¿no? Principalmente porque es eficaz, es segura, pero además tiene un coste pues muy razonable. Entonces, pues los informes pues se recomienda como primera opción antes de pasar a otras alternativas. Y nada más, hasta aquí un poco la sesión y los estudios que queríamos presentaros. Muchísimas gracias por vuestra atención y ahora, pues bueno, cualquier pregunta que queráis hacer la comentamos. Una duda, mira, Sí. mira, si a un paciente con un tratamiento crónico con 2 sobres al día o 1, no le haces una analítica y se ha corregido el CIAR, dices que no puede llegar a producir hipernatremias, ¿no? Porque... No, hombre, hipernatremia, si tú tienes normal al alta en domicilio es dar la mitad de la dosis que está funcionando en planta, ¿vale? O sea, si en planta estás utilizando 2 sobres al día, al alta dar 1, hasta la revisión. Si en planta estás usando un sobre, al alta medio, o sea, un sobre cada 2 días, hasta la revisión. Y lo que comenta, por ejemplo, la guía de la SEN es que en esas revisiones ambulatorias o domiciliarias mires la natremia. Si la natremia está en el rango alto, es decir, entre 140 y 145, vuelves a bajar el 50% de la dosis. Pero si la natremia en domicilio está entre 135 y 140, a lo mejor en 136, con la dosis de urea que estamos usando en domicilio, no bajes aún más la dosis de urea porque puede caer a más la natremia. Eso os lo paso si queréis el algoritmo de manejo domiciliario, pero proponen eso, una desescalada progresiva, bajando el 50% de la dosis si la natremia está entre 140 y 145. La urea en domicilio, claro, si tú pautas una dosis muy elevada de urea a domicilio, es decir, 2 o 3 sobres al día, y no monitorizas y no sigues al paciente, no los revisas y el SIADH desaparece, hombre, si no lo mides en 3 meses, a lo mejor te puede generar una hipernatremia, pero no estás siguiendo tampoco los protocolos de seguimiento de los pacientes. Lo que es bueno de la urea, claro, ¿perdona? Pues si lo estuviera con un sobre al día, pero con lo que sea se ha saltado un control y ahora resulta que hace un mes y no, ¿sabes? El paciente lo sigue tomando. Sí, No en domicilio es mucho más habitual utilizar un sobre al día o un sobre cada 2 días a nivel ambulatorio. Son dosis mucho más bajas que las de planta. Y entonces el seguimiento de los pacientes, o sea, hipernatremia no van a generar. Además, el paciente en su domicilio, lo que hay que decirle es que no haga restricción hídrica. De hecho, la urea no es necesario aplicar la restricción hídrica. En su domicilio el paciente tiene que beber normal. No pasarse, pero normal. Entonces, ya digo, el cuerpo va a regular esa dosis de urea y sin generar una hipernatremia. Otra cosa es que tú en planta o ya digo, o que se utilicen 60 gramos de urea al día o en domicilio no se monitoricen unas dosis muy elevadas. Pues claro, ahí a lo mejor se podría tal, pero ya estamos saliéndonos de los protocolos. Yo os pasaré si queréis el protocolo ambulatorio igual que el protocolo de planta, que es el que habéis visto, para que pues bueno, podáis recomendar una posología domiciliaria que sea óptima. ¿A cuánto control les recomendaríais vosotros? Domiciliariamente, pues depende un poco. Yo sé que hay servicios, hay especialidades que pueden hacer controles. El primer control, por ejemplo, a los 15-21 días, sería muy lógico, a los 15 días del alta, y después espaciarlo al mes, 2 meses o 3 meses. Cada 2 meses, cada 3 meses. Es verdad que después los compañeros internistas a veces tienen unas listas de pacientes enormes y a mí me dicen, mira, yo sí, los miro a los 15 o 21 días cuando le doy el alta y después lo cito a los 3 meses y cada 3 o 4 meses porque no me da de sí Claro, entonces, claro, yo sé que endocrinos, nefrólogos los pueden ver cada menos tiempo, cada 15, cada 2 meses, cada mes y medio, etcétera. Pero es verdad que después pueden espaciar el seguimiento a los 3-4 meses. Y los internistas directamente ya los miden a los 3 o 6 meses. Pero un poco eso, sobre todo el peligro o el seguimiento de los pacientes con hiponatremias crónicas no tratadas es ese, que cuando se les da el alta en el hospital y a lo mejor, pues eso, resuelven la hiponatremia en planta,
acaban volviendo. Cánceres de pulmón, pacientes con fármacos, etcétera. Si esas hiponatremias crónicas no se tratan en domicilio, pues es muy fácil que reingresen y que compliquen sus patologías de base. Entonces, bueno, la urea es lo más sencillo y lo más seguro para tener controlada la hiponatremia crónica a nivel domiciliario. Vale. Muchas nada. gracias. ¿Qué tal? Muchísimas gracias a vosotros. Os mandaremos la presentación y los estudios que hemos visto para que los podáis tener. Y cualquier duda, pues ya sabéis que Javi pues, está a vuestra disposición en cualquier momento. Y bueno, yo también. Pero yo, si es físicamente, me tenéis que avisar con un poco de tiempo para subir. No, muchas gracias. Además que esté grabado, porque hay compañeros que no pueden asistir y alguno está aquí representado, pero así los podemos pasar directamente. El tema les es interesante, pero bueno, vamos todos así, ¿eh? La intención es buena, ¿eh? Hemos intentado y... Nos haremos para información, ¿no? Sí, sí, El vídeo sí. y los artículos o las presentaciones, los protocolos. Sí, el protocolo domiciliario nos va bien porque es lo que decimos, ¿no? Si nos encontramos con los vecinos que hacen la visita al cabo de 2-3 meses, para nosotras ir tranquilas, ¿no? Un sobre cada 2 días o depende, ¿no? Como haya salido la analítica, pues vamos más tranquilas. Sí, vamos, con un sobre cada 2 días, vamos, casi no haría falta ni hacerla, porque el organismo ya fabrica 30-40 gramos de urea al día. Quiero decir que esa suplementación es muy, muy bajita. Y bueno, lo que pasa que es verdad que esos 15 gramos los das de una manera puntual, ¿no? Y en esa hora o 2 horas después de la administración de la urea es cuando se genera un poquito la orina, ¿no? Cuando el paciente orina y elimina el agua libre. Entonces, pues bueno, ese efecto se mantendría aunque sea un sobre cada 2 días, ¿eh? Hay estudios muy chulos de potómanos y de pacientes muy, muy crónicos que con un sobre de urea al día o cada 2 días están súper controlados durante años, ¿eh? O sea que en ese aspecto hay evidencia. ¿No? Perdona, como es un control analítico, también se puede hacer un control combinado con primaria, ¿no? Coordinarse con el médico de primaria para que le pida la analítica, para que el paciente no le dé ir al hospital. Sí, exacto, justo. Si el médico de primaria ve la analítica, es ver la anatremia, si la tiene por debajo de 140, pues que continúe el tratamiento. Si sube por encima de 145 o 140, oye, te interconsulto otra vez a tu compañero del hospital, a mi compañero del hospital, porque vas a revisar si ese SIADH pues, ha bajado de potencia o ha desaparecido. Y ya está. Pero eso no generaría al paciente ningún riesgo de sobrecorrección. Bien. Vale. Muy interesante, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Os mandamos toda la Gracias a información. todos. Vale, hasta luego. Adiós, Javier. Adiós, Estamos en contacto. Hasta luego. Buen día, hasta luego.